¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Bienvenido a tu canal Electrónica para Pollos, un canal donde hablamos sobre eléctrica, sobre electrónica, sobre ciencias y donde no nos gusta complicarnos tanto las cosas, donde hacemos los conceptos sencillos, digeribles, donde no nos enrollamos tanto, sin cortes, directo a lo que vamos. También armamos circuitos básicos y no tan básicos que tú podrás implementar en tus proyectos, en tus tareas, o que simple y sencillamente te ayudan a comprender el funcionamiento de todos estos dispositivos que te vas a presentar cuando estudies, cuando te introduzcas, cuando te sumerjas más en este maravilloso mundo de la electrónica. Y es por eso que el día de hoy vamos a iniciar con una serie de videos sobre un tema que me han estado pidiendo mucho, un tema que genera bastantes dudas en los principiantes de la electricidad y de la electrónica. Hoy vamos a iniciar con la historia de la electricidad y cómo el ser humano, desde sus inicios, desde lo más primitivo, tuvo relación con este grandioso fenómeno de la naturaleza que al día de hoy ha hecho que la tecnología moderna sea lo que sea. Vamos a ir viendo cómo a través del tiempo fue descubriendo el ser humano diferentes fenómenos, cómo diferentes científicos, cómo diferentes personas fueron haciendo aportes a esta parte de la tecnología, a esta parte de las ciencias, y cómo es que hasta el día de hoy seguimos haciendo uso de la energía eléctrica. Así que sin más, comenzamos con el capítulo, con el video del día de hoy, electricidad primitiva. ¿Y por qué electricidad primitiva? Porque, como te comentaba, desde el principio de los tiempos, el ser humano ha tenido relación, ha tenido contacto con diferentes fenómenos que él no podía explicar, pero que provenían de la electricidad, que provenían de la corriente eléctrica, de este tipo de energía que hasta el día de hoy, pues es la base de la tecnología moderna. Por ejemplo, los rayos. Los rayos eran un fenómeno que los antepasados, los seres humanos, no sabían explicar y se lo atribuían a las armas incluso de los dioses. Por ejemplo, los griegos le atribuían los rayos, los truenos, a su dios más poderoso, a Zeus. Los nórdicos también en su mitología le atribuían la fuerza de los rayos, la fuerza del trueno a su dios padre, a su dios más poderoso o a uno de sus más poderosos, en este caso Thor. El fuego que llegaban a producir estos rayos cuando caían en la tierra y que producían esos incendios que causaban un desastre. Imagínate que tú no tenías nada y de repente cae un trueno y empieza a incendiar todo a tu alrededor, pues el fuego ellos se lo atribuían, por ejemplo, volviendo a los griegos, a Prometeo. Decían que este titán fue el que le robó el fuego a los dioses y se lo proporcionó a los seres humanos. O incluso los aztecas contaban que el tlacuache con su cola se apoyó para robarle el fuego a los dioses y fue el que se lo regaló a la humanidad. Fenómenos incluso como la electricidad estática, cuando tú tocas una tela, cuando tocas un suéter de lana y después tocas a una persona, esas chispas, esos pequeños toques eléctricos que se sienten, ellos lo veían como magia, lo veían como algo esotérico, algo que no podían explicar, algo incluso de otro mundo. Entonces, desde el principio de los tiempos, el ser humano tuvo contacto con esta electricidad, a la que estamos llamando electricidad primitiva. ¿Y qué es la electricidad? ¿Cómo la podríamos definir? Es algo que hacemos constantemente. Constantemente te digo que la electricidad o la corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un material conductor. Por ejemplo, todo en la Tierra está compuesto de átomos y los átomos tienen pequeñas partículas a las que nosotros conocemos como electrones. Para que se genere electricidad, estos electrones tienen que estar juntos y tienen que avanzar en una dirección. Imagínate que los electrones son como pequeñas gotas de agua que están dispersas. Cuando nosotros logramos juntarlas, estas gotas de agua van a formar una especie de corriente, una masa de agua más grande, y cuando se mueve, en este caso en un material conductor, es cuando se genera electricidad. Esa es la electricidad en su esencia. Ese podría ser el concepto
más básico de lo que viene siendo la electricidad. Si tú quieres ver la electricidad en su forma más pura, en su forma más salvaje, quieres ver la electricidad en esencia, sin cables, sin interruptores, simple y sencillamente tienes que mirar el cielo cuando hay una tormenta. Y ahí la vas a ver en su máximo esplendor, en su forma con la que los seres humanos antiguos, con la que nuestros antepasados interactuaron con ella y la pudieron observar por primera vez en forma de rayos. ¿Y cómo se forma un rayo? Pues mira, el rayo se forma cuando una nube tiene una descarga masiva. Esto quiere decir que dentro de la nube, en el interior de esta, se genera una corriente eléctrica tan intensa, tan excesiva, que la nube necesita liberarla. Y en el momento en el que la libera, pues la libera en forma de rayo. Pero ¿cómo es que se carga eléctricamente la nube? Pues por medio de una tormenta, el aire dentro de la nube se empieza a mover de forma violenta. Entonces las partículas de hielo, las partículas de agua, las partículas incluso de aire empiezan a descargarse, empiezan a liberar electrones dentro de la nube. Esto hace que se forme una cierta polaridad, que en la parte superior de la nube se genere una carga positiva y en la parte inferior de la nube se genere una carga negativa. Estas cargas crean una tensión tan intensa entre la nube y el suelo, o incluso entre nube y nube, que en determinado punto es algo tan difícil de soportar que se libera toda esa energía, se descarga. A esa descarga es a lo que nosotros conocemos como rayo. Estos rayos pueden alcanzar hasta los 100 millones de voltios, pueden liberar todo ese voltaje, toda esa tensión, y también pueden alcanzar temperaturas de hasta 30.000 grados centígrados. Temperaturas más altas incluso que la superficie del Sol. Entonces, un impacto de un rayo, pues obviamente es mortal. El sonido se genera por el movimiento tan intenso y tan repentino del aire alrededor del rayo y es lo que genera el trueno. Por eso tú primero ves el rayo y luego escuchas el trueno. Incluso, de hecho, la velocidad de la luz es mucho mayor que la velocidad del sonido. Por eso primero vemos esa luz a lo lejos, vemos ese rayo intenso y después ya escuchamos ese trueno que nos genera temor y que muchas veces nos llega a asustar. Ahora sí ya sabes cómo se genera a grandes rasgos el rayo, esta electricidad primitiva con la que tuvieron contacto nuestros ancestros. Muchas gracias por llegar hasta el final en el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima. Hasta luego.